de la Facultad de Odontología. Mi nombre es Brígida Yontó Pérez y mi compañera es Ani Licetti Banama. En esta oportunidad vamos a explicar la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación muy móvil, por eso es que se le denomina una articulación diartrósica. En esta articulación lo que vamos a ver es el hueso de la mandíbula con el hueso del temporal que se van a articular. También se le denomina una articulación bicondilia, ya que se va a articular el cóndilo de la mandíbula con el cóndilo del temporal. Es muy importante esta articulación, ya que va a realizar diferentes funciones. Tenemos aquí lo que es la función de la protrusión, en donde van a participar los músculos pterigoideos externos y los dos van a funcionar al mismo tiempo. El otro movimiento es el movimiento de la retrusión. En donde van a participar el músculo digástrico y las fibras horizontales del temporal. Otro de sus movimientos es el movimiento de lateralidad, donde vamos a ver los músculos pterigoideos externos contrayéndose, pero cada uno por sí solo. Otro de los movimientos que también presenta esta articulación es el elevador de la mandíbula, en donde se van a trabajar el músculo macetero, el músculo pterigoideo interno y el músculo temporal. Ahora, los depresores de la mandíbula, que son los que permiten la abertura de la boca, van a participar el músculo del vientre anterior del digástrico, el miloioideo, el genioideo y todos los músculos suprayoideos. Bueno, en esta articulación temporomandibular va a presentar diferentes componentes, como lo son los componentes musculares, los componentes óseos, los ligamentos, y también vamos a ver más adelante los movimientos que va a presentar esta articulación en especial. Vamos a referirnos ahora a los componentes musculares. Aquí tenemos en esta muestra al músculo temporal, en donde vamos a poderle apreciar sus inserciones. En la estructura ósea vamos a poder ver la línea temporal superior y una línea temporal inferior, en donde en la línea temporal superior se va a insertar la aponeurosis de este músculo y en la línea temporal inferior se va a insertar en sí el músculo. Y como aquí podemos apreciar en la muestra, las fibras de este músculo se van a dirigir a lo que es la apófisis coronoides. Otro de los músculos que también están presentes en esta articulación aquí podemos apreciar al disco articular, en donde vamos a poder ver la inserción del músculo pterigoideo externo, que van a dirigirse sus fibras desde el disco articular hacia la cresta esfenotemporal, que en la estructura ósea lo vamos a poder apreciar mucho mejor. A este nivel va a estar insertado el disco articular, y aquí en la estructura podemos ver la cresta esfenotemporal. De aquí, de esta manera, se va a ver insertado el pterigoideo externo, lo que viene a ser su porción superior. Ahora, la porción inferior de este músculo
vamos a ver que sus fibras se van a dirigir desde lo que es la fosita subcondilia, que va a presentarse a la altura de lo que es el cóndilo, hacia la cara externa de la apófisis pterigoides. Aquí en la estructura ósea vamos a poder apreciar la cara externa de la apófisis pterigoides y en la mandíbula a nivel del cuello a la fosita subcondilia. Ahora vamos a ver la inserción de lo que es el músculo temporal. Este músculo se va a encontrar insertado en la línea temporal inferior y va a dirigir sus fibras a lo que es la apófisis coronoides, la cual en la estructura ósea podemos reconocer. Aquí tenemos el cóndilo, o acá también el cóndilo de la mandíbula, y aquí la apófisis coronoides, donde se van a insertar el músculo temporal. Ahora vamos a ver a lo que es el músculo pterigoideo externo. El músculo pterigoideo externo se va a dirigir desde, como aquí podemos apreciarlo, este músculo se va a dirigir desde el menisco articular en la estructura ósea. Vamos a ver al menisco articular aquí en todo lo que viene a ser la cavidad glenoidea. Este músculo va a dirigir sus fibras hacia la cresta esfenomandibular. Aquí en otra estructura ósea vamos a poderlo ver de una forma más dinámica con la plastilina. Aquí vemos al menisco articular y aquí a la cresta esfenomandibular, y esto estaría señalando a lo que es el fascículo superior del músculo pterigoideo externo. El otro fascículo viene a ser el fascículo inferior, que aquí en la muestra también se puede ver. Aquí, como podemos apreciarlo, este músculo va a dirigirse desde lo que es la cara externa, del ala externa de la apófisis pterigoides, hacia lo que viene a ser la fosita subcondilia. En la estructura ósea ahora vamos a poder ver estas estructuras. Aquí estaríamos viendo la dirección de las fibras del fascículo inferior del músculo pterigoideo externo. Lo que hemos señalado con plastilina son las inserciones de este fascículo. Por este lado tenemos a la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides, y a nivel del cuello del cóndilo vamos a tener a la fosita subcondilia. Y se van a dirigir de esta manera las fibras de este fascículo inferior. Ahora vamos a ver lo que es el músculo pterigoideo interno. Como aquí podemos apreciar en la muestra cómo se dirigen sus fibras hacia la cara externa, hacia la cara interna del ángulo de la mandíbula. Ahora vamos a explicarlo en una estructura ósea. La inserción de este músculo se va a dar desde la fosa pterigoidea hacia el ángulo de la mandíbula, dirigiendo de esta manera sus fibras. Eso con respecto al músculo pterigoideo interno. Ahora, para finalizar con los componentes musculares, también vamos a ver al músculo macetero. Aquí en la muestra podemos apreciarlo, de que va a dirigirse sus fibras desde lo que es el borde inferior del arco cigomático hacia la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. En la estructura ósea lo vamos a poder apreciar de esta forma. El borde inferior del arco cigomático dirigiendo sus fibras hacia la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula y llegando al ángulo de la mandíbula.
Esto es todo lo que hemos visto con referente a los componentes musculares. Ahora mi compañera les va a explicar los componentes óseos, los ligamentos y los movimientos especiales de esta articulación. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre los componentes óseos de la articulación temporomandibular. En este caso, el cóndilo de la mandíbula va a estar conformado por un polo externo, que es este. Acá también vamos a ver el polo interno. Acá podemos observar la vertiente anterior, que es de forma convexa y la cual va a ser la parte articular de este cóndilo. La vertiente posterior, que es plana y que va a ser la parte no articular. Acá también podemos observar la fosita subcondílea. Dentro de los componentes óseos se va a tener el cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea. El cóndilo del temporal también va a estar conformada por una vertiente anterior, el vértice y la vertiente posterior. En este caso, el cóndilo del temporal, la parte articular va a ser la vertiente posterior. La cavidad glenoidea está limitada en la parte anterior por el cóndilo del temporal, en la parte posterior por el hueso timpánico, que está relacionado con el conducto auditivo externo, como acá podemos observar el conducto auditivo externo. En la parte interior va a estar limitada por la espina del hueso estenoides y por la parte externa por el tubérculo cigomático anterior y el tubérculo cigomático posterior. En la cavidad glenoidea podemos resaltar y podemos ver acá la cisura de Glaser, por donde va a pasar la arteria timpánica. Esta arteria timpánica es rama de la maxilar interna. Dentro de los ligamentos de la articulación temporomandibular vamos a rescatar los ligamentos principales y los ligamentos accesorios. Dentro de los ligamentos principales, como se puede ver en esta muestra, los ligamentos principales está conformado por la cápsula articular y el ligamento temporomandibular. El ligamento temporomandibular se va a insertar en el tubérculo anterior, el tubérculo cigomático anterior hasta el cuello del cóndilo, la parte posterior del cuello del cóndilo. Los ligamentos accesorios son el esfeno mandibular, acá podemos ver, va a estar insertado desde la espina del esfenoides hasta la espina de Spitz. Ahí podemos ver la inserción del ligamento esfenomandibular. La inserción del ligamento pterigomandibular va a estar dada desde el gancho de la apófisis pterigoides hasta la parte posterior de la última molar erosionada, como ahí podemos ver. El otro ligamento es el estilo mandibular, que va a estar insertada desde la apófisis estiloide hasta el ángulo de la mandíbula. Cuando hay una apertura de 20 milímetros, el cóndilo va a girar sobre su propio eje, como podemos observar acá. Cuando hago movimiento de traslación de una apertura máxima, van a contactar el vértice del cóndilo mandibular con el vértice del cóndilo temporal, como acá podemos ver. Cuando el cóndilo salga de su eje y salga de la cavidad glenoidea, se va a producir una luxación. Para poder regresar el cóndilo a la cavidad glenoidea y a su eje, se va a utilizar la maniobra de Nelaton. En este caso se va a hacer un movimiento
se va a apoyar los pulgares en las caras oclusales de los dientes y los restos de los dedos en la parte, el borde inferior de la mandíbula, y se va a hacer un movimiento de ese para que de esta manera el cóndilo pueda regresar a la cavidad glenoidea. Esta maniobra es la maniobra de Nellath. Esto es todo con relación a los componentes óseos y los ligamentos principales y accesorios de la articulación temporomandibular. Gracias.